Hernando, pasando a inflación, ¿cómo está viendo la inflación? Digamos, ha venido bajando tal vez un poco más aceleradamente en los últimos meses. Eh, ¿Va a seguir bajando? ¿Vamos a tener un freno? ¿Vamos a volver a llegar a inflaciones del 3 o nos vamos a parar más en el 4,5, 5? ¿Dónde estamos? Déjeme, antes de la inflación, un último punto con respecto a la tasa de cambio, y es esa historia de la emigración de colombianos al exterior tiene la otra cara de la moneda es las remesas que están entrando, que tenemos, las remesas van creciendo rápidamente. A 2024 creo que llevábamos 6.600 millones en remesas, y eso es como un flujo bastante importante que ayuda a la estabilidad. Eh, lo interesante aquí es, entre más alta la tasa de cambio, mayores son los incentivos para enviar remesas. Eso, digamos, genera cierta estabilidad y además, pues, genera estabilidad también en consumo. Pero bueno, pasemos a inflación. Entonces, yo veo, primero, la inflación se vio afectada por choques, por una serie de choques. Primero fue la pandemia y en respuesta a la pandemia una política monetaria súper expansiva, además con un déficit fiscal gigantesco. Entonces, obviamente expuesto, todos somos genios, pero obviamente después de semejante choque de política monetaria y política fiscal, tuvimos una inflación gigantesca. A eso se le sumó la crisis de los containers y la invasión de Ucrania. Entonces teníamos insumos agrícolas carísimos, etcétera. Todo eso se ha ido, casi todos los componentes de ese rompecabezas se han ido rearmando. Y en particular la política monetaria ha sido bastante seria. No sé si ustedes vieron la gráfica que puso Gustavo Bolívar hace poco en redes sociales, quejándose de que la política monetaria había sido expansiva durante el gobierno anterior. Tiene algo de razón. Fundamentalmente la pandemia lo que se generó fue una política monetaria súper expansiva y la respuesta del Banco Central, del Banco de la República, fue más o menos lenta al comienzo. Pero llevamos bastantes meses ya de política monetaria claramente contractiva, de tasas de interés nominales muy por encima de la inflación. Y eso es, pues ese es el remedio para reducir la inflación. Entonces, esa tendencia que estamos viendo me parece que se va a mantener. Eh, Creo que el próximo año no acabaremos en el 3%, que es la meta del banco, pero sí entre 3 y 3,5%. Por supuesto, aquí también estoy hablando con bola de cristal, no sé si va a haber choques diferentes, qué sé yo, otros problemas de logística internacional, pero digamos, si no hay un choque así bastante fuerte, yo esperaría que la inflación siga cayendo y que detrás de la inflación la tasa de interés de intervención del Banco de la República siga cayendo. Me ha sorprendido y no sé si usted conoce, digamos, Brasil ha vuelto a subir tasas, digamos, y yo pensaba que toda Latinoamérica estaba como en ese mismo plan de inflación bajando, tasas bajando. eh, ¿Hay riesgo de que en Colombia haya un rebote en algún momento? Pues riesgo siempre hay. Por ejemplo, Santiago hablaba de la volatilidad de la tasa de cambio. Un incremento súbito en tasa de cambio se traslada parcialmente a precios y podemos tener un frenazo en inflación y un cambio en el stand de política monetaria. Pero creo que son eventos de baja probabilidad. Eh, digamos que los bancos centrales utilizan como una formulita, me regañarían los codirectores si me oyen decir eso, pero que se llama la regla de Taylor. Y básicamente es, yo fijo la tasa de interés de intervención dependiendo de la diferencia entre la inflación observada y la inflación objetivo y de la diferencia entre el PIB potencial y el PIB observado. Es decir, si estamos en recesión, vamos a bajar tasa de interés. Si la inflación es baja, vamos a tener tasa de interés baja. Eh, entonces, ahorita lo que estamos viendo es que la inflación va bajando, de manera que yo esperaría que la tasa de interés siga bajando. El PIB se empieza a recuperar, digamos, el PIB creciendo poquito, implicaba tasas de interés más bajas también. El PIB se empieza a recuperar y eso puede hacer que las tasas de interés no bajen tan rápido.
Pero sí, yo repito, mi predicción con respecto a inflación es que siga esa tendencia decreciente y que las tasas de interés sigan cayendo. ¿Qué está pasando en Brasil? Bueno, probablemente Brasil está respondiendo a disrupciones en el mercado laboral, a expectativas de precios, qué sé yo, no he estudiado el caso en Brasil, pero casi todos los bancos tienen más o menos la misma formulita, la misma forma de reaccionar. Muchas gracias. Santiago, cuando las tasas pues han estado bajando y se espera que sigan bajando, ¿cómo enfrentas tú la deuda? Obviamente, pues aquí mucha de la deuda es tasa variable, que eso ayuda, pero te vas más por corto plazo o igual el negocio exige temas de largo plazo. ¿Cómo miras tú ese balance entre tasas bajando, inflación bajando, pero y deuda? A ver, yo, frente a la deuda, en efecto, pues yo en el entorno de hoy en día recomendaría 100% tasas variables que me protegen mucho mejor frente a la tendencia y sobre todo si la tendencia es a la baja. Por otro lado, en cuanto a plazos, pues digamos que lo principal y determinante para determinar plazos es el flujo del negocio. Si mi flujo de negocio me permite entender que yo me puedo financiar a más corto plazo, pues lo haría. Y si estoy financiando CAPEX, crecimiento, inversiones de un poco más de largos plazos de recuperación, pues claramente me voy a financiarme de una vez en el largo plazo. Y sobre todo entendiendo que cada vez tenemos más incertidumbres y tenemos que buscar financiaciones que nos permitan ser flexibles ante la incertidumbre. Gran parte de los errores que yo he visto, incluso errores desde los mismos bancos, es que no le creen tanto al flujo proyectado del negocio, sino a la política del banco. Entonces yo tengo mi política de que solo te puedo aprobar a 3 años y tú me estás presentando un proyecto de retornos a 5, pero mi política son 3. Entonces es lo que yo le digo a los bancos. Si usted me presta a 3 años, pues listo, yo le tomo el préstamo, pero en 3 años vamos a estar peleando porque yo sé que el retorno de mi flujo es diferente. Entonces, acoplémonos más bien a lo que estamos entendiendo de los flujos reales del negocio y no a que haya políticas de restricción de plazo. Por otro lado, también entender la flexibilidad frente a la negociación de los contratos de préstamo. Muchas veces ocurre que en el afán de financiarse terminamos cediendo a ciertos temas que nos amarran para el día de mañana. Entonces, por ejemplo, posibilidades de prepagos, posibilidades de tener amortizaciones fluctuantes dependiendo de los resultados del negocio. Digamos, tener posibilidades de salida y de ajuste. Creo que es lo que yo buscaría. De acuerdo, nosotros también hemos estado recomendando a los clientes mucho más flexibilidad, tanto en prepagos, como tú dices, como en amortizaciones, e incluso en garantías, digamos, poder liberar garantías parcialmente en la medida que se va pagando los créditos, definitivamente, pues en escenarios donde la volatilidad no va a disminuir, definitivamente tener es importante.